Es. ¿Seguimos teniéndole miedo a la tuberculosis? ¿Sigue siendo esto una constante? No debemos tenerle miedo. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque tenemos la cura. Pero sí debemos tener el conocimiento de que sigue existiendo la enfermedad. Entonces esto es algo bien importante. ¿Sí? Cuando nosotros ignoramos la enfermedad, se convierte en un problema, pero cuando tenemos el conocimiento de que existe, entonces tenemos la capacidad de poder detectar de una forma oportuna y de que nosotros como población nos acerquemos cuando estemos pensando en que podemos estar en riesgo de tener la enfermedad. Entonces esto es lo más ¿Cuándo importante. estamos en riesgo nosotros de tener esto? Siempre, desde que somos humanos tenemos el riesgo, en realidad. Tenemos más riesgo cuando somos menores de 5 años, cuando nuestro sistema inmunológico está en formación, o bien cuando somos vulnerables por algún otro padecimiento, como lo es diabetes mellitus, como lo es VIH-Sida, cuando estamos recluidos en alguna institución como es un centro de readaptación social, o cuando somos usuarios de drogas, cuando tenemos cáncer, y podemos seguir avanzando y realmente siempre estamos expuestos. Se define como... ¿Por qué? ¿Por qué cuando tenemos diabetes, por qué se convierte en factor de riesgo? Pasa lo mismo que cuando somos pequeños. Tenemos un sistema inmunológico, en este caso deficiente, por la enfermedad con la que ya convivimos. Entonces, al tener la asociación, se convierte en un mayor riesgo. Tuberculosis es un bacilo que es oportunista. Sí. Regularmente nos ataca cuando detecta que un organismo está bajo de defensas y por lo tanto dice, yo aquí me aprovecho y entonces se enferma a mi paciente. Entonces, son muchísimas las enfermedades por las cuales nosotros debemos de estar pendiente de las asociaciones o de los riesgos con todas las infecciones. Y bueno, tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de las vías respiratorias cuando estamos en contacto con una persona que tiene la enfermedad y que no está siendo tratada. Entonces, somos riesgo al estar en contacto, convivir con ellos en una oficina, incluso si es muy bajo mi sistema inmunológico y nosotros estamos en un cine, en un lugar público pero cerrado, donde no tenemos iluminación y ventilación adecuadas, ¿sí? Entonces el bacilo lo que hace es aprovechar que ese organismo está inmunodeficiente y por lo tanto pues ataca. Obviamente, ¿sí? Porque es un organismo que está débil. Pero, así es. Y en esto los grupos de riesgo son como siempre, los más grandes y los más chicos. Los más grandes, los más pequeños. En tuberculosis sí se ve más en edades más de 60 años en adelante, en realidad. Afortunadamente sí tenemos casos desafortunadamente tenemos casos en niños, pero no son la mayoría. Sin embargo, sí se considera un grupo muy de riesgo los menores de 5 años porque su sistema inmunológico no tiene una maduración todavía adecuada, ¿sí? Aun cuando los menores de 5 años, si tenemos nuestro cuadro de vacunación al día y tenemos la protección con la vacuna BCG que se pone al momento del nacimiento, nos reduce las posibilidades de tener la enfermedad, pero en las formas más graves. ¿Cómo es esto? Aquellas que son las que atacan al sistema nervioso, o sea, tuberculosis meningia, tuberculosis miliar, que es una forma que se dice... Meningia va para meninges meningia, en la corteza cerebral. En la corteza cerebral, exactamente. Y bien, la de los huesos. También se considera estas tres como formas graves de tuberculosis, ¿sí? Obviamente más la del sistema nervioso. Entonces, tenemos una protección muy importante y por lo tanto, sí, ahorita acaba de pasar la campaña de vacunación, entonces recordarles a las mamás y a los papás o a todo mundo que tiene un niño bajo su cuidado, que debe de acudir en cuanto nazcan sus bebés para que les pongan la protección contra la tuberculosis, que es la BCG. Y obviamente pues son gratuitas, eso es algo bien importante. Tenemos una protección y además en forma gratuita y evitamos tener una muerte por tuberculosis en un menor de 5 años, ¿sí? No nos protege a los mayores de edad, aunque tengamos la vacuna. ¿Por qué? Porque nosotros ya dejamos de tener esa protección. Sin embargo, obviamente nuestro interés siempre son los menores
y los adultos de la tercera edad, aunque para los adultos y los de la tercera edad no tenemos una vacuna que nos proteja. Pero obviamente sabemos que podemos acudir a los centros de salud en los cuales se nos puede hacer una detección cuando ocurra que tengamos tos persistente por más de 15 días, fiebre, regularmente aparece por las noches, se acompaña de sudoraciones, pérdida de peso, pérdida del apetito. La pérdida de peso suele ser bien importante porque la persona puede tener 1 mes o 2 meses que ya tiene la infección y entonces puede tener hasta 10 kilogramos de menos en su peso. Entonces es algo que es muy notorio, o sea, realmente no tenemos que esperar muchos de estos síntomas para nosotros acudir a un centro de salud y pensar que puede ser tuberculosis, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos todo para tener una población que tenga menos personas con tuberculosis. Entonces el diagnóstico o bien la forma de que nosotros podamos decirle a nuestra persona si tienes o no tuberculosis es muy fácil además. Aparte de que se les ofrece en todos los centros de salud, ya sea de Secretaría de Salud o bien en las unidades clínicas de otras instituciones como son el IMSS y el ISSSTE, son otorgadas de manera gratuita y ya es un estudio muy sencillo a través de las flemas, o bien si le queremos decir gargajo o expectoración. Ahora sí que como la comunidad lo entienda, lo importante es eso, entenderlo. Son 3 muestras de flemas las que nos van a solicitar en los centros de salud, las cuales se van a un laboratorio, no tiene costo para la persona enferma y con estas nos van a poder decir si tenemos o no la enfermedad. ¿Qué pasa cuando a mí me dicen tienes tuberculosis? Lo mejor es que existe la curación y son 6 meses de tratamiento, el cual es estrictamente supervisados en las unidades clínicas. Entonces la persona que tiene la enfermedad debe acudir diariamente a su unidad de salud los primeros 2 meses del tratamiento, 3 veces por semana los siguientes 4 meses del tratamiento. Entonces, ¿cómo demostramos si la persona está teniendo buena evolución o si va a curar? Cuando nos hacen 1 vez al mes nuevamente un estudio de las flemas. Entonces nos van a ir diciendo si estás teniendo un resultado satisfactorio, por lo tanto, evoluciona a los 6 meses y con esos 6 meses de tratamiento y sus vaciloscopías o muestras de la flema, demostramos la curación y listo, ¿sí? Entonces es algo muy fácil, es gratuito. La primera clave es una tos constante y persistente. Constante, persistente y no llegar a, como decía la dama de las camelias, en donde lamentablemente ya tenía una expectoración con sangre. Si nosotros tenemos a una persona que ya tiene esa expectoración sanguinolenta, nos está hablando de que ya tiene un buen de tiempo, meses, con la enfermedad. Y es contagioso, obviamente. Y obviamente el riesgo es estar haciendo que otras personas que están a nuestro alrededor, conviviendo diariamente con nosotros, puedan ser susceptibles de adquirir ese bacilo. Ahora, si estamos en el proceso solamente de inicial, ¿hay posibilidades de contagio también? Sí. Todo el tiempo hay posibilidades de contagio. Cuando es pulmonar, sí, efectivamente. Entonces, lo importante aquí es, 15 días de tos no es mucho el tiempo y no es mucho a las personas que pudimos poner en riesgo. Se considera que realmente si nosotros tenemos 15 días con tos persistente, no necesariamente vamos a transmitir la enfermedad a mucha gente. ¿Por qué? Porque además ni yo me percato de que tengo esta sintomatología y quizás mi tos no es tan fuerte y ahora sí que la cantidad de bacilos que se eliminan en esta expectoración es menor que cuando yo ya tengo más meses con el bacilo en mi organismo, en mis pulmones, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla el tiempo de evolución del periodo de tiempo en el que yo estoy incubando en mis pulmones a un bacilo? Y por lo tanto, entre más tiempo, más bacilos dentro de mis pulmones y más puedo expectorarlos. Si yo tengo 1 mes de estar tosiendo, que ojalá no se llegue a tanto tiempo, sino nos demos cuenta antes, entonces yo puedo en menos de 1 mes ser negativo en mi cantidad de bacilos cuando yo hago un estudio. Eso significa que el riesgo de tener a más enfermos redujo muchísimo. Entonces, lo importante es conocer cuáles son los síntomas,
para acudir rápidamente a los centros de salud y por lo tanto tener un tratamiento oportuno y menos riesgo para el resto de la población. Muy bien, pues ahí está la información, me parece completa. Si necesitamos algo, ¿a dónde podemos acudir? A cualquier centro de salud. Secretaría de Salud está otorgando en forma gratuita y permanente todos los días del año, todos los días que haya abiertas las unidades, los estudios gratuitos de expectoración o flema. Entonces, e insisto, también lo que es otras instituciones, IMSS e ISSSTE, hacen la misma labor. O sea, en esto estamos incluyéndonos todo lo que es el sector salud. ¿Sí? Entonces, yo creo que si nosotros sabemos cuáles son las maneras de presentar, cuáles son las formas de yo sentirme enfermo o de cuáles son los síntomas principalmente, entonces puedo acudir de forma oportuna sin poner mi vida en riesgo y sin poner en riesgo la salud de más gente, sobre todo los que son vulnerables. Muy bien. Le preguntan rápidamente aquí si a una persona que le dio tuberculosis es una sentencia de muerte. No, ¿sí? No, claro que no. Afortunadamente, el que nosotros hablemos de tuberculosis ya no es hablar de muerte. ¿Cuándo hablamos de muerte? Cuando no recibimos un tratamiento, ¿sí? Cuando tenemos meses con mi tos con flema y a lo mejor se me está acompañando de sangre. Tenemos a muchos enfermos que llegan en esta etapa y aún así se les cura. ¿Por qué? Porque tenemos un tratamiento muy efectivo, el cual es gratuito para toda la población y por lo tanto no significa hablar de muerte. Eso era, ahora sí que en otras épocas en donde no había estos esquemas de tratamientos tan efectivos y sobre todo que no toda la gente tenía alcance a ellos. Ahora toda la persona que tenga o no asistencia médica de IMSS, de ISSSTE, en este caso población abierta, Seguro Popular, para todos existe el tratamiento gratuito. Entonces no significa muerte. Significa enfermedad y obviamente significa poner atención, cuidado, acudir a las citas que me da mi médico o mi enfermera, tener un tratamiento bien supervisado, tratar de alimentarnos de una manera un poquito más completa para no tener más deficiencia, pero para nada significa muerte. Muy bien, pues ahí está la información. Hay que informarnos primero que nada, hay que tener conocimiento de qué es lo que pasa y sobre todo estar muy al pendiente de las actividades que hace la Secretaría de Salud. Claro que sí. En estos días. Ahorita estamos tratando de hacer un poquito de intensificar lo que es la comunicación o todo el tipo de acciones que pueda involucrar a la más población. Sin embargo, esto es algo que se hace y se trabaja todos los días, todos los meses y todos los años. El día 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, por eso hacemos un poquito más de énfasis. Pero es como platicábamos hace rato, todos los días se es mujer, por lo tanto todos los días se puede conmemorar estar libres de tuberculosis, siempre y cuando estemos informados y en caso de tener alguno de los síntomas, acudir a los centros de salud para que nuestro tratamiento sea oportuno. El resto lo tiene el sector y es gratuito. Muy bien, pues ahí está la información. Muchísimas gracias a la doctora Artemisa Estrella Tobar, de la Secretaría de Salud, hablando del programa de tuberculosis. Muy amable, muchas gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias, nosotros seguimos con más.